Regresamos con nuestras invitadas a esta mesa de análisis. Le agradezco a Ana Katiria Suárez y a Leonora Tovar López Portillo, que estén aquí de nuevo, que sigan aquí en la conexión para retomar el hilo de la conversación, además de lo que ya nos contaron que va a pasar hoy a las 7 de la noche en el claustro de Sor Juana, en el patio de la Fundación del Claustro de Sor Juana. Ambas abogadas, ambas involucradas en Voces Humanizando la Justicia, tendrán cosas que decir de los dos grandes temas que en este momento están en curso. La iniciativa presidencial para que el Ejército tome control total de la Guardia Nacional y lo que va a resolver la Suprema Corte de Justicia respecto a dos proyectos que relacionan el tema de la prisión preventiva oficiosa y los alcances de la propia Corte en relación a la Constitución de este país. Así que, Ana Katiria, cuéntanos qué estás viendo como abogada. Híjole, Carmen, ¡Híjole! ¡Híjole! Híjole. Mira, respecto a la prisión preventiva oficiosa, todos los que somos peritos en la materia, en la aplicación del derecho penal, sabemos que sí tenemos que contemplar que hay delitos que constituyen un riesgo para la sociedad. Lo primero que tenemos que entender es que la Suprema Corte no tiene facultades legislativas, pero por supuesto que sí tiene facultades para determinar si una norma, aunque sea constitucional, objetiva o subjetiva, pudiera ser inconstitucional la aplicación para cualquier ciudadano. Tenemos también un principio que se llama el principio pro persona, que esto significa que el derecho penal tiene que ir de menos a más, lo menos invasivo para sancionar. Sabemos, por ejemplo, que hay delitos como los feminicidios, la violación, la pornografía infantil, sí ponen en peligro a la sociedad, sí ponen en peligro a la víctima, sí se pueden dar a la fuga o sustraerse de la acción de la justicia. Considero que ese tipo de conductas sí tienen que venir permeadas de una protección especial, pero también para eso tenemos la prisión preventiva justificada, que nadie habla de eso. Prisión preventiva justificada es competente. Uy, Ana Katiria, se nos está cortando. Dame un segundito para que retomemos la señal contigo, para que nos sigas contando efectivamente de la prisión preventiva justificada y la prisión preventiva oficiosa, que es de la que están resolviendo los ministros de la Corte. Y bueno, pues en lo que retomamos a Ana Katiria, Leonora Tovar, ¿qué estás viendo tú en este momento para México? Mira, Carmen, la verdad es que para mí es un poco preocupante estos dos temas tan importantes. En primer lugar, respecto de lo de la Guardia, no sé si prefieres que sigamos con lo de prisión preventiva. No, con el orden que vayas, como tengas articulado tu análisis. Bueno, mira, respecto el tema de la Guardia Nacional, tenemos que entender las dos dimensiones de seguridad, que es la primera es la nacional y la otra es la de los individuos. Entonces, y también hay que atender al principio supremo, que es la Constitución, y también al equilibrio de poderes. Eso es lo que a mí más me preocupa, en el sentido de que cuando el ejército ya tiene establecidas sus funciones y de pronto empiezan a adoptar otras nuevas facultades, digamos, manda, pues no sé, a la ciudadanía, no sé, el mensaje que mande, que pues sí me preocupa un poco, la verdad, en ese tema, en ese aspecto. ¿Y en el otro territorio, cómo ves las cosas, en el otro tema? Pues en la parte de la prisión preventiva oficiosa, creo que es importante también retomando un poco lo que estaba diciendo Ana, que sí, efectivamente la Suprema Corte puede decidir si algo si va o si no va, pero no sé si su facultad sea de legislar la Constitución. Entonces, me preocupa un poco también el abuso que ha habido de la prisión preventiva oficiosa. Pues sí, ese es el tema que desde luego anima más el debate, lo que ha sido el uso y abuso de la prisión preventiva oficiosa en México. Y bueno, pues Ana Katiria Suárez, ¿cómo cerrarías esta mesa revisando estos dos temas? Con dos puntos relevantes. Por cuanto hace la prisión preventiva oficiosa o justificada,
tenemos que observar la vulnerabilidad de ciertos sectores como somos las mujeres o las personas de comunidades originarias. Siempre la sanción es mayormente impuesta y nos consta en diferentes rubros que hemos vivido. Creo que la capacitación y sensibilización para ministerios públicos, primeros respondientes como son policías, jueces o magistrados, impera en todo este tema. No puede haber una capacitación sin sensibilización. Y por otro lado, el tema de la militarización también me preocupa mucho porque sabemos que intrínsecamente el grupo de la milicia a nivel mundial está condicionada a luchar por un pueblo. Sin embargo, considero que esta determinación de mínima invasión tiene que ser en favor de los ciudadanos. Y sabemos que la mayoría de los delitos que nos preocupan respecto del abuso de poder devienen de las autoridades que son primeros respondientes, Policía Nacional Ciudadana, Guardia Nacional y en efecto los militares. No creo que sea esa la solución, imponer miedo, impactar dentro del libre tránsito de la sociedad o vivir con miedo al salir de la calle, no solamente por la violencia natural o social que se está viviendo, no natural, pero social que se está viviendo en nuestro país, sino además tener miedo de ellos. Por supuesto que impacta, pero los militares están listos para defender, obviamente, al país, y es muy extraño que sean puestos para una situación distinta, como atacar el crimen organizado, pero depender de la Guardia Nacional y que se incorpore a la Secretaría de la Defensa Nacional, pues sí impacta un poco, porque pues no podemos ser juez y parte. Yo creo que la Policía Civil, la Policía de Seguridad Ciudadana tiene urgentemente que ser capacitada. Hay muchísimos policías que tienen la secundaria trunca, que no saben hacer un uniforme homologado. Ahora sabemos que también los militares tienen una educación o una capacitación muy distinta a los policías civiles. Entonces sí considero que tenemos que plantearnos que hay diversas fórmulas para acabar con la delincuencia en este país, pero no es a través de la represión o del miedo que se pueda causar en las calles. La corrupción no se combate de esa manera. Tampoco podemos soñar que los policías hagan un trabajo que les corresponde cuando el Estado nunca les ha dado el lugar que merecen. No tienen zapatos, no tienen balas, no tienen coches con gasolina. Y te lo pongo en el caso de la pequeña Fátima. Los policías de investigación no lograron encontrarla a 300 metros porque prefirieron echarse un heladito en la plaza. Entonces no tienen y capacitación académica, profesional, de quien va a estar en contacto con la ciudadanía. ¿Cómo van a responder ante ciertos delitos? Los feminicidios, ¿son más sensibles los militares que los policías? ¿Son más sensibles para no violentar los derechos humanos de los ciudadanos que atraviesan una calle donde de pronto hay un retén? Me parece muy delicado colocar en un estado de vulnerabilidad tan grave a la ciudadanía. Sin embargo, creo que, por supuesto, el hecho de proponerlo es reconocer que no ha funcionado las propuestas que implican una mayor capacitación para la Guardia Nacional y no ha funcionado. Me parece loable que se reconozca y que se busque una salida alterna. Y por ambos casos, tanto la prisión preventiva oficiosa, que quiere decir que delitos que están contemplados, los que obligan o permiten al juzgador para detener a una persona anticipadamente sin respetar la presunción de inocencia, pero sí reconozco una necesidad imperante, que es que se proteja a las víctimas. Por ejemplo, cuando una mujer sufre una tentativa de feminicidio y como la tentativa de feminicidio pudiera ser proporcional a una prisión preventiva justificada, si el juez no lo considera de esta manera, el feminicidio va a culminarse. Y estos son el tipo de cosas que tenemos que diferenciar. No solamente lo que le afecta al Estado, sino a la ciudadanía. ¿Qué afecta más? ¿Un delito patrimonial? ¿Un delito electoral? ¿O la indignación que sufre en el cuerpo una mujer muerta en feminicidio? Niños que sufren la impotencia de no poder escapar de la pornografía infantil. Eso es lo que tenemos que observar. Lo medular es el alma y el crecimiento de la ciudadanía. Y eso es lo que tendría que reflejarse en la prisión preventiva justificada y oficiosa, ¿no? No al criterio de los jueces o mandatos entre que vamos a dividir los poderes o no.
La Suprema Corte, por supuesto que no puede legislar, pero sí tiene derecho a decretar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de una norma. Y eso implica la operación o el trabajo que están realizando ahorita. No se está proponiendo que se modifique la ley. Se habla de cuánto afecta el artículo 19 para que se aplique de manera oficiosa por una lista de delitos que se considera que ponen en peligro a la sociedad, pero a mi criterio todos esos no ponen en peligro a la sociedad, solo algunos. Y para eso también tenemos que contar y compartirle a la ciudadanía que conozca cuáles son sus derechos y que se informe a través de políticas públicas que tienen derecho a acercarse, que no, porque la gente ha vivido toda la vida en la ignominia porque el Estado no les informa. Y de esa manera es mucho más fácil copar a cierto grupo de los ciudadanos para que tengan miedo a reaccionar, para que tengan miedo a denunciar. Si a veces estamos viendo que solo el 1% del 2% de la sentencia favorable a una víctima, en estas condiciones, pues me parece que el sesgo que hay entre lo constitucional o lo violatorio a derechos humanos es muy delgado. Pero me parece también injusto que señalen a nuestra institución suprema de impartición de justicia, que es la Suprema Corte de Justicia, cuando sí tienen capacidad o facultad de análisis. Y ya después se verá la parte legislativa, pero se tiene que empezar a observar de manera importante la protección a los derechos humanos, que no están de adorno las convenciones internacionales, que no están de adorno los pactos que existen en la OEA para proteger la libertad y los derechos humanos de todos los ciudadanos y los ciudadanas. Lo manifestamos porque somos de calle y sabemos perfectamente cómo opera el sistema penal o el sistema de procuración e impartición de justicia en este país, y nada tiene que ver con que si la Suprema Corte de Justicia pudiera legislar o no. Significa la capacitación y sensibilización, insisto, de los y las servidoras públicas y que se redime. Se nos cortó Ana Katiria, para cerrar, la frase final. La frase final es: conocer tus derechos te da la vida, te regresa la dignidad, y de levantar la voz se obtienen libertades y se recuperan vidas, Carmen. Pues ahí está. Les agradezco a las dos que estén aquí. Leonora Tovar López Portillo, gracias por estar aquí, Leonora. Un abrazo y suerte en la tarde con la presentación en el claustro de Sor Juana de Voces Humanizando la Justicia. Gracias, Leonora. Gracias, Carmen. Muchísimas gracias. Igualmente, Ana Katiria Sánchez. Gracias, Carmen. Ojalá nos puedas acompañar. Venga, suerte en la tarde. Gracias por estar aquí esta mañana.